Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del boom latinoamericano. En especial vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Vamos a recordar que cuando las técnicas vanguardistas llegan a Hispanoamérica, poco a poco se van haciendo un camino. Hay una etapa de iniciación, una etapa de consolidación y vamos a ver luego una etapa de apogeo a la cual corresponden nuestros escritores del llamado boom latinoamericano. Y es que a partir de la década del 60 va a surgir un inesperado interés y una demanda por parte de Estados Unidos y de Europa por las creaciones de escritores latinoamericanos, ya que estos escritores latinoamericanos van a renovar completamente la narrativa a través del uso de técnicas, superando incluso a sus propios antecesores europeos y a sus propios modelos norteamericanos. Este estallido internacional, donde los escritores hispanoamericanos sobresalen en las letras con sus novelas, es conocido como el boom latinoamericano. Ahora, esta difusión de sus novelas se dio gracias a la editorial española Seix Barral y su premio Biblioteca Breve, ya que a través de esto se dio a conocer la nueva legión de narradores que van a reafirmar esas posiciones protagónicas. Narradores como, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, que hicieron, bueno, de alguna forma, ¿no? Revolucionaron. Es como que una explosión de creatividad en cuanto a la narrativa. Por eso se llama boom latinoamericano. Ahora vamos a hablar específicamente de Gabriel García Márquez. El colombiano Gabriel García Márquez nació en Aracataca en el año de 1928. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez Iguarán. Ambos protagonizaron una historia amorosa, ya que el padre de Luisa no aceptaba el matrimonio de su hija con Gabriel. Y es por ello que todavía se trasladaron a su hija a otra ciudad para poder separar ese amor que había nacido. Pero sin embargo, Gabriela cortejó con serenatas, fue a buscarla hacia esa nueva ciudad, la cortejó con serenatas, con baladas, etcétera, hasta que los padres de Gabriel, o sea, los abuelos de Gabriel García Márquez, tuvieron que aceptar el matrimonio. Ellos se casaron el 11 de junio de 1920. Esta historia amorosa de sus padres lo inspiró más tarde para poder escribir El amor en los tiempos del cólera. Conozcamos cómo fueron los primeros años de Gabriel García Márquez, o Gabo como lo llamaban. Vamos a ver que luego de que sus padres se fueran a Sucre por motivos laborales, él se quedó al mando de sus abuelos maternos. Él era el hijo mayor, entonces él se quedó viviendo con sus abuelitos que se llamaban, se llamaban así, Nicolás Ricardo Márquez García, que era un coronel retirado, y aquí tenemos a su abuela materna, Tranquilina Iguarán Cotes. Él vivió pues muy feliz, inclusive él relata, ¿no? Que a su abuelo lo llamaba Papalelo, describiendo también como su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Gabriel García Márquez cuenta que aprendió mucho de la vida de su niñez, con sus abuelitos, y que justamente estos recuerdos o esas vivencias que tuvo con ellos, lo inspiró más tarde para poder escribir sus más grandes obras, como son Cien años de soledad. Bueno, tras la muerte de su abuelo y con la ceguera de su abuela, Gabriel tiene que trasladarse a vivir junto con sus padres a la ciudad de Sucre. Él, conozcamos su educación primaria. Al llegar a Sucre, Gabriel fue enviado a un internado en Barranquilla. Allí adquirió una reputación de niño tímido y serio. Su educación secundaria lo realizó en el Colegio Jesuita San José, donde publicó sus primeros poemas en el periódico escolar. Luego, cuando el gobierno le da una beca, se va a estudiar a Bogotá y después pasa al Liceo Nacional de Zipaquirá. Bueno, conozcamos ahora su educación universitaria.
Al terminar el colegio, un niño aplicado, él entró en la Universidad Nacional de Colombia, ese sí que quedaba en Bogotá, con sede en Bogotá. Comenzó a estudiar allí en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, él estudió en la carrera de Derecho para complacer a sus padres, pero sin embargo, él allí descubrió o encontró o reafirmó su pasión por la lectura. Sin embargo, luego del Bogotazo que se dio en el año de 1948, tiene que trasladarse de universidad porque ya se traslada a la Universidad de Cartagena. Sin embargo, le es muy difícil terminar la universidad, ya que él comienza ya a realizar sus primeros trabajos, y es así que poco a poco va desistiendo de convertirse en abogado y va trabajando ya, en ese entonces ya trabajaba como reportero en Universal, luego regresa a Barranquilla y comienza a trabajar en un nuevo periódico llamado El Heraldo. Por esos tiempos, también él se convierte en un miembro activo del grupo informal de escritores y periodistas. Él admiraba bastante a William Faulkner, también tenemos a Virginia Woolf, que eran figuras que Gabriel García Márquez mm, le comenzó a leer obras de ellos y estas técnicas pues de alguna forma lo impactaron. Por aquellos años su madre se preocupaba por Gabriel, decía, no, ¿qué va a ser de su futuro? No está estudiando, ¿qué irá de hacer de mi hijo? Y es así que viaja junto con Gabriel, o sea, su madre y Gabriel viajan a vender la hacienda que tenían en Aracataca. Y Gabriel cuenta que en sus memorias que el hacer este viaje fue muy provechoso para él, porque a partir de allí es de que estuvo convencido de lo que quería hacer, o sea, de que quería ser un escritor, incluso ahí es donde se inspiró, o sea, recordó todas las anécdotas vividas, todo lo que le contaba también su abuela materna, y esto le inspiró para poder crear la ciudad mítica de Macondo. En cuanto a su vida amorosa, vemos que Gabriel García Márquez durante su etapa de estudio conoció a Mercedes Barcha, con quien prometió casarse al terminar sus estudios, y efectivamente así pasó. Con ella tuvo dos hijos que se llamaron Rodrigo García Barcha y Gonzalo García Barcha. Él siempre pues la amó, es el gran amor de su vida hasta el final de sus días. Bien, eh, a Gabriel García Márquez la llegada de la fama mm, se, se lo se dio en forma a temprana edad, es decir, ¿no? Que en el año de 1967 él ya había salido a la venta muchas obras reconocidas de él. En el año de 1955, por ejemplo, publica su primera novela, que es La hojarasca. Después, en 1962, va publicando La mala hora, hasta que en el año de 1967 publica Cien años de soledad. Con esta obra, en el año de 1982, alcanza el Premio Nobel de Literatura. Luego de la publicación de más libros, su popularidad va creciendo mundialmente y en cierta forma eso también lo ayuda para poder entablar amistad con Fidel Castro. Vamos a ver posteriormente que en el año de 1999 él es diagnosticado con cáncer linfático y eso es una enfermedad que lo lleva prácticamente a la muerte. Gabriel García Márquez residía en la Ciudad de México y tras conocer el diagnóstico de su enfermedad, él publica una declaración y donde cuenta, ¿no?, qué tan duro ha sido esta noticia en su vida. Y en el año 2002 publica su libro autobiográfico Vivir para contarla, donde vemos parte de sus memorias. Finalmente, él fallece el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México tras una recaída de este cáncer linfático que ya lo habían, que ya había sido diagnosticado y que ya lo habían tratado incluso, ¿no? Bueno, sus cenizas reposan en el claustro de la Merced de la Universidad de Cartagena. Conozcamos algunas obras de Gabriel García Márquez. Las principales obras en cuanto a novelas son las siguientes.
son La hojarasca, que como te había mencionado ha sido publicada en el año de 1955. Tenemos El coronel no tiene quien escriba en el año de 1961. La mala hora en el año de 1965, a la corrección, disculpen. Tenemos 100 años de soledad en el año de 1967, Relato de un náufrago, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios, Noticia de un secuestro, Memoria de mis putas tristes, y tenemos un libro de memorias que es Vivir para contarla. Dentro de sus cuentos podemos mencionar Ojos de perro, Los funerales de Mamá Grande, que es una recopilación de cuentos breves que algunos tienen como escenario el pueblo mítico de Macondo. Luego tenemos finalmente sus 12 cuentos peregrinos, que donde hay, bueno, son 12, como el título lo menciona, que cada uno de ellos te deja pensando. Vamos a ver cuáles fueron las características de de sus obras. García Márquez afirma que su producción literaria es cambiante, pero sin embargo se pueden observar dos tendencias, esa tendencia realista y sobre todo esa tendencia de realismo mágico, en la cual es muy característica en sus obras, ya que vamos a ver que él establece un vínculo entre los hechos mágicos y maravillosos que van a suceder con la realidad. Es como que hechos fantásticos suceden como si fuesen muy reales, muy cotidianos, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en 100 años de soledad, que luego te voy a explicar. Básicamente, esta técnica de lo real maravilloso, de realismo mágico, pasa de contar hechos de la cotidianidad, de la vida diaria, y poco a poco ahí entra la magia, entra ese momento mágico que los convierten en cosas irreales. También vemos que un tema constante en su obra es la soledad. La soledad es expresada de diversas formas. Podemos ver la soledad como la ausencia del amor o que no se puede realizar. Por ejemplo, eso lo vemos en su novela En los tiempos del cólera, donde los amantes no pueden consolidar ese amor. Y también podemos ver la soledad como alguna cuestión vital para el individuo. Eso lo podemos observar en la pensión que nunca llega en la novela El coronel no tiene quien escriba. Veamos de qué trata así a grandes rasgos El coronel no tiene quien escriba. Bueno, aquí nos describe o nos cuenta la historia de un coronel que vive abandonado en una soledad devastadora, que está esperando con ansias que llegue esa pensión que corresponde a sus servicios prestados. Vamos a ver que esta angustia lo comparte con su mujer, con su esposa y un gallo. El gallo es el recuerdo de su hijo muerto. Lastimosamente el coronel tenía su hijo, el cual lo asesinaron. Entonces, su hijo se llamaba Agustín. Vamos a ver que el gallo representa el único medio de superación para la familia. El gallo de alguna manera representa para el coronel poder salir de la miseria en la cual vive. Tanta es su miseria, o sea, una situación económica que no mejora, una situación económica que él espera que mejore si le otorgan la pensión que espera, o también hay una esperanza para mejorar esa situación económica, y esa esperanza reside en el gallo, ya que el gallo, al ganar la pelea, podría librarlo de la opresión en que vivía. Era un gallo de pelea que, según todos sus amigos y conocidos decían, que era un gallo bueno de raza y que lo alimentara bien, porque él podría, ¿no?, ganar esa pelea, y con esa pelea pues podía ganar una apuesta y la situación del coronel podría cambiar. También vamos a ver que aquí influyen otros personajes, como por ejemplo Don Saba, que intenta engatusar al coronel para que pueda venderle su gallo. El estilo que está presente aquí es un estilo lacónico, áspero, y verdaderamente toda la novela gira en torno a que el coronel está esperando la dichosa carta que nunca llega, y vamos a ver que finalmente no, a veces hay ocasiones en las cuales no tiene su mujer y el coronel no tienen que comer, y simplemente, o sea, simplemente pues todo se arreglaría, ¿no? Vendiendo al gallo. A veces también podría mejorar la situación económica, pero el coronel no quiere tampoco deshacerse de este recuerdo de Agustín,
incluso a veces él deja de comer para poder alimentarlo. Vamos a ver ahora a grandes rasgos de qué trata Crónica de una muerte anunciada. Esta novela es una novela breve que está basada en un suceso real de amor y venganza, que va a adquirir dimensiones de leyenda. Vamos a ver que la técnica presente aquí en esta novela es un tiempo cíclico, circular. Incluso está presente la anticipación, ya que todo el mundo sabe que Santiago Nazar va a morir. O sea, la novela comienza con el final. Nos cuenta cómo es que Santiago Nazar ha muerto. Todo el mundo sabía que esa mañana, cuando Santiago Nazar atravesara el umbral de su puerta, lo iban a asesinar. ¿Quiénes lo iban a asesinar? Los hermanos Vicario, para vengar el honor de su hermana Ángela. Y es que en la noche anterior Ángela estaba casándose con estaba casándose con una persona al cual ella no quería. Y justamente esa persona eh, es la que termina descubriendo que ella ya había sido deshonrada. Ángela, para poder ocultar al amante, ¿no?, que lo había deshonrado, echa la culpa a Santiago Nazar. Y es por eso que Santiago Nazar, pues, muere a manos de sus hermanos Vicario, los gemelos Vicario, sin saber por qué. Y en base a este acontecimiento es que gira toda la historia. Vamos a ver que como al inicio nos muestra cómo Santiago Nazar sale de su casa y es asesinado. Posteriormente se van revelando los hechos, qué es lo que pasó la noche anterior, qué pasó con Ángela, y finalmente termina contándonos nuevamente el momento exacto donde Santiago Nazar recibe este, estas balas. Ahora vamos a hablar un poquito del otoño del patriarca. El otoño del patriarca nos relata la historia nos cuenta la vida de un dictador que gobernó más de 100 años. Esta novela es considerada una fábula sobre la soledad y el poder. Esa novela más bien no pertenece a la saga de Macondo. Esta novela es diferente en el escenario en el cual se desarrolla. Ahora vamos a ver que La hojarasca, que es la primera novela que aparece en el año de 1955, aquí hace por primera vez mención al pueblo mítico de Macondo, ese Macondo inspirado en su natal Aracataca. Vamos a ver que en La hojarasca la acción transcurre entre los años de 1930 y 1928, que coincide con la fecha del nacimiento del autor. Aquí esta novela se caracteriza porque Gabriel García Márquez cuenta la perspectiva de tres generaciones de una familia y también se presenta la pobreza de un pueblo. Tenemos El amor en los tiempos del cólera, que es considerada una historia de amor que atraviesa los tiempos y las edades. Desde su adolescencia, los protagonistas son Florentino Ariza y Fermina Daza. Ellos dos, Florentino y Fermina, perdón, se aman. Sin embargo, el destino los separa, pero esta vieja pasión otra vez la van a retomar ya en la vejez, donde se trata de un amor maduro y por lo mismo es un amor auténtico y puro. Esta historia ha sido, El amor en los tiempos del cólera, ha sido inspirada en la historia de amor de sus propios padres. Ahora pasemos a hablar de Cien años de soledad. Esta novela en realidad nos cuenta la historia de la familia Buendía a lo largo de un ciclo. Vamos a ver cómo es de que esta familia va a pasar por el pueblo mítico de Macondo, nos cuenta su fundación hasta la destrucción de la ciudad mítica de Macondo. La historia se enreda un poco por la repetición constante de los nombres propios. Vamos a ver que los fundadores de la familia son dos primos hermanos, que de nombre José Arcadio y Úrsula Iguarán, que ambos se casan muy a pesar eh, del temor y de la oposición de su familia. Bueno, veamos que la historia inicia con una mirada hacia el pasado. O sea, la historia inicia justo cuando
Aureliano Buendía se encontraba frente al pelotón de fusilamiento y esa tarde, y justamente frente al pelotón de fusilamiento comienza a recordar esa tarde remota donde su padre lo llevó a conocer el hielo. Y va contándonos cómo era Macondo en ese entonces. Y posteriormente nos cuenta a través de la visión de Aureliano Buendía, podemos ver cómo es de que sus padres llegaron a Macondo y cómo ellos fueron los fundadores, y finalmente también nos cuenta cómo termina la descendencia de los Buendía. A continuación voy a pasar a contarte los hechos a través de ayudándome de un árbol cronológico. Entonces, como te decía, José Arcadio Buendía se casa con Úrsula Iguarán. Ellos son primos hermanos. Entonces ellos estaban muy enamorados, pero sin embargo aquí había una leyenda. Decían que los primos hermanos no se podían casar porque si no sus hijos iban a nacer con cola de chancho, con cola de cerdo, o que si no se iban a parecer a unas iguanas. Pero sin embargo, pese a esto, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se casan, pero el matrimonio no llega a consumarse del todo. Ellos vivían prácticamente como si fueran hermanos. José Arcadio Buendía se dedicaba a las peleas de gallos y justamente en una pelea donde él gana, tiene un altercado con el perdedor. Y justamente este perdedor, pues enardecido, molesto, lo insulta a José Arcadio Buendía. Entonces, Prudencio Aguilar, que ese se llamaba el perdedor, ofensa, molesto porque había perdido, sin pensar, le dice a José Arcadio Buendía, se burla, le dice, te felicito, a ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Y es que, ¿qué pasaba? Se habían enterado todos en el pueblo que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán no habían consumado el matrimonio. Entonces se creía que José Arcadio Buendía era impotente. Entonces José Arcadio Buendía, preso de cólera, le dice, ¿no? Ve a tu casa y ármate porque te voy a matar. Y es así que tienen un altercado y José Arcadio Buendía, blandiendo la lanza, mata a Prudencio Aguilar. Le hace un hueco en el cuello. Y llega a su casa todo molesto y consuma su matrimonio. Úrsula Iguarán para esto, ella, su madre le había regalado o le había construido, perdón, le había confeccionado un pantalón de castidad para evitar que José Arcadio Buendía consumara el matrimonio, pero sin embargo, José Arcadio Buendía le dice, no, si has de parir iguanas, criaremos iguanas, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Y es así que consumen el matrimonio y posteriormente nace su primer hijo, que se llama José Arcadio. Ahora, ¿qué pasaba? En el pueblo ven al fantasma de Prudencio Aguilar. Constantemente el fantasma de Prudencio Aguilar eh, no iba a visitarlos, se los veía deambular siempre buscando agua y siempre también trataba de taparse ese hueco en la garganta. Entonces, como que estaba penando. Es por ello que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden marcharse. José Arcadio dice, está bien, nos iremos de este pueblo, le dice el fantasma de Prudencia, lo más lejos que podamos y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. Entonces es por ello que como son jóvenes, emprenden la marcha. Y después de casi 2 años de travesía, llegan a una vertiente occidental de la sierra. Bueno, llegan a lo que sería la ciudad de Macondo. Ellos fueron los primeros pobladores. Como dicen los recuerdos del coronel Aureliano Buendía, Macondo en ese entonces solamente tenía como 20 casas y ellos fueron los fundadores. Es- Ellos se establecen allí y posteriormente tienen a un segundo hijo de nombre Aureliano, que años más tarde se le conocería como el coronel Aureliano, Aureliano Buendía. También tienen a una hija, que le dan el nombre de Amaranta. Por ahí, tiempo más adelante, llega Rebeca,
que es una huérfana, parienta de Úrsula Iguarán, y a la cual adoptan y la crían como si también fuese su hija. Rebeca tenía un defecto, ella se chupaba el dedo y le gustaba comerse la tierra. Entonces, por esto que vivía a veces un poco apartada de la familia. Cuando con el tiempo ambos, bueno, los cuatro hijos crecen, José Arcadio, el mayor, es un joven impulsivo, tiene la vitalidad de su padre, tiene la fuerza descomunal del padre, y él sostiene amores con Pilar Ternera, a la cual embaraza, y cuando ella está embarazada, él escapa del pueblo, se escapa de Macondo, porque se había prendado de una muchachita que trabajaba en un circo, y se va con esta. Y entonces para esto Aureliano era de una contextura un poco más delgada, y el coronel Aureliano también, años más tarde, también sostiene amores con Pilar Ternera y también tiene un hijo con ella, el cual se llama Aureliano José. Para esto, a Macondo llega mm, un, llega un corregidor, perdón, llega un empleado del gobierno que apellidaba Mosconte. Y este Mosconte tenía muchas hijas, pero la menor se llamaba Remedios Mosconte. Y Aureliano se enamora de Remedios Mosconte con tan solo, o sea, apenas ella era una niña prácticamente, ella tenía 9 años. Sin embargo, el coronel se enamora de ella y la pide su mano, pide casarse con ella. Entonces, en un inicio pues todos se sorprenden porque todavía es una niña, ni siquiera ha llegado a su edad de la pubertad. Es por eso que posponen la boda hasta que ella sea una adolescente. Entonces, posteriormente pasan los años y se casa con ella, y con ella, bueno, ella, Remedios Mosconte, siendo ya una adolescente, era muy, muy simpática, muy buena. Ella lastimosamente fallece con dos gemelos atravesados en el vientre. Posteriormente vamos a ver que Rebeca y Amaranta ya son todas unas señoritas. Entonces su madre, Úrsula Iguarán, se da cuenta que sus niñas ya están en edad de casarse. Entonces es por eso que, y viendo también que Aureliano también ya había pedido la mano de Remedios, ella decide sacar sus ahorros que tiene enterrados y construir una nueva casa, o sea, ampliar su casa. Para eso debo decirte que al pueblo de Macondo iba constantemente a visitarlos un grupo de gitanos. Cada cierto tiempo venían un grupo de gitanos, y entre ellos el que más destacaba era un gitano de barba montaraz, corpulento, que una tarde se apareció en Macondo arrastrando unos lingotes metálicos bueno, que hacían mover las cosas. Vamos a ver que cuando apareció pues Melquiades, que así se llamaba ese gitano, comenzó pues a pregonar que las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima. Entonces, este gitano Melquiades se convierte en amigo de la familia. A José Arcadio Buendía se le ocurría cada cosa, que incluso le compró los imanes porque pensó que con esos imanes él podía encontrar el oro que supuestamente estaría enterrado bajo la tierra y podría hacerse millonario. Pero Melquiades, a pesar de que le advertía que no servía para eso, siempre estaba ahí para poder ayudar a José Arcadio Buendía. Bueno, te sigo contando. Entonces Úrsula se da cuenta de que su familia ya están creciendo y que necesitan un espacio más grande. Con la construcción de la casa, hace traer una pianola. Es un instrumento para poder realizar una fiesta de inauguración. Y bueno, cuando trae la pianola, viene con él un tal Pietro Crespi, que este Pietro Crespi era el que era un maestro de música que hacía funcionar la pianola. Entonces él comienza a relacionarse con Amaranta y Rebeca, y ambas se prendan de Pietro Crespi en un primer inicio, pero sin embargo Pietro Crespi se corresponde a Rebeca. Entonces deciden que pedir la mano de, pienso que si pide la mano de Rebeca, entonces Rebeca está comprometida con él, pero sin embargo la boda nunca se realiza. Amaranta pues comienza ahí a rivalizar con Rebeca, y ahí comienzan pues a llevar la discordia entre las dos. Para ese tiempo,
Prieto Crespi ya había pedido la mano de Rebeca y no se daba, pues no había no se consolidaba la boda. Es así de que regresa años más tarde José Arcadio, el mayor de los hijos, y, y bueno, pues ya llega más, más alto, más fornido, lleno de tatuajes, y finalmente, después de haber dado la vuelta al mundo 65 veces, él termina casándose con su hermana adoptiva, con Rebeca. Rebeca también pues se enamora de José Arcadio, pero esa unión no es del agrado de Úrsula y Guarán, por lo cual apenas terminada la boda son expulsados de la casa. Ellos entonces comienzan a vivir cerca, bueno, en unas tierras que posteriormente se van a ubicar cerca al cementerio, y José Arcadio comienza a trabajar las tierras que están en su entorno y poco a poco se va apropiando de las tierras de sus vecinos. Finalmente, al final, prácticamente resulta siendo dueño de todo Macondo y muere asesinado. Ahora, veamos que eh, Prieto Crespi, al no poder terminar su unión con Rebeca, le pide a Amaranta para casarse. O sea, primero, de alguna forma también tienen un acercamiento un poco más profundo. Úrsula piensa que Prieto se puede casar con Amaranta, pero sin embargo, Amaranta también lo rechaza. O sea, después de pasado un tiempo, ella también lo rechaza y Prieto termina suicidándose. Eh, Ahora, lo que sucede es de que en Amaranta se ve una, un deseo insano, un amor insano que siente por su sobrino Aureliano José. Ella pues finalmente se encarga del cuidado de sus sobrinos, pero y ahí pues se ve que está presente como que el incesto, aunque no se da, pero se piensa, está en el pensamiento. Los hijos de Pilar Ternera, que son Arcadio y por parte de José Arcadio y Aureliano José por parte de Coronel Aureliano, van a crecer en la casa de los Buendía. Arcadio crece sin saber, o sea, quiénes son sus verdaderos padres. Él desconoce sus propios orígenes y después poco a poco se convierte en un profesor de escuela y posteriormente pasa a ser un dictador. O sea, justamente él convence a todos sus alumnos para formar un ejército y con este ejército pues va a pelear él contra los conservadores. Él está del lado liberal y años más tarde él también es fusilado. Pero antes de eso, Arcadio había querido estar con Pilar Ternera, o sea, había querido mantener relaciones con Pilar Ternera sin saber que era su madre, a lo que Pilar Ternera le dijo, espérame en la noche. Y Pilar Ternera envió a Santa Sofía de la Piedad, una muchacha que en ese entonces pues era muy pobre, pero que era pura, era virgen, para que pueda estar con su hijo Arcadio. Entonces Santa Sofía de la Piedad se convierte así en la pareja de Arcadio y ella en realidad era una persona que aparentemente como que no existía, pero siempre está ayudando a Úrsula y Guarán en las tareas del hogar. En cuanto al hijo de Coronel Aureliano, Aureliano José, también, mira, aquí qué sucede. El coronel Aureliano, luego de que Remedios, su esposa, fallece, él comienza también, él mismo se da el título de coronel, él comienza a volverse pues un revolucionario, pelea 32 guerras, ninguna las gana y siempre pues está pues no empezando una guerra, terminando otra, busca un tratado de paz. Finalmente, él, bueno, debo decirte, también me olvidé, que José Arcadio Buendía se dedicó a lo que es la alquimia junto con el gitano de nombre Melquiades, y el coronel Aureliano Buendía también se dedicó pues con su padre a este arte de la alquimia. Él fue el que tuvo más habilidades en cuanto para la orfebrería y él era el que hacía pescaditos dorados de oro y luego otra vez los volvía a fundir y otra vez volvía a empezar con esta acción. El coronel Aureliano tiene 17 hijos con 17 mujeres, a las cuales y los 17 tienen por nombre Aurelianos y todos son nacidos durante las guerras y cada uno de ellos lleva un pescadito. Vemos que su hijo Aureliano José
se va a combatir junto con él, pero ya no vuelve. Y Aureliano José también se va porque siente también un castigo, ¿no? Se siente una pena porque siente algo por su tía Amaranta, y es por eso que, mm, que se va, ¿no? Para estar lejos de ella, pero él sí sabe que su madre es Pilar Ternera. Posteriormente vemos que vamos a ver la descendencia que tiene Arcadio, que es el hijo de José Arcadio con Pilar Ternera. Vamos a ver que, antes de pasar a ver la siguiente generación, debo mencionarte que en esta generación, Melquiades ya dejó de venir al pueblo. Entonces decían, pues, ¿qué ha pasado con Melquiades? Melquiades seguramente ha muerto porque no vemos que está viniendo al pueblo. Van a preguntar a un grupo de gitanos y ese grupo de gitanos efectivamente les indican que Melquiades ha muerto. Pero sin embargo, en Macondo, que suceden cosas extrañas. Por esa época llegó una fiebre a Macondo. Cuando llega Rebeca de niña, pues ella pues se miraba constantemente en la noche y no podía dormir. Entonces, ¿qué había pasado? Que Rebeca había venido con un mal, había venido con la fiebre del insomnio, y este mal poco a poco iba a dar, iba a tener una consecuencia, iba a dar posteriormente la fiebre del olvido. Entonces, en un inicio, ¿no? Cuando no podían dormir, los habitantes de Macondo, todos se contagiaron gracias a que Úrsula, ella pues vendía unas galletitas en forma de animalitos. Entonces, a través de esas galletitas, pues todo Macondo se contagió. ¿Y quién vino para poder salvarlos de esta peste del olvido, de esta peste de esta fiebre del insomnio? Pues el gitano Melquiades. Debo comentarte que aquí podemos ver el realismo mágico a través de justamente de esta fiebre, ¿no? La fiebre del olvido, donde la gente poco a poco comienza a olvidar las cosas. Y para esto, a José Arcadio Buendía, siguiendo el ejemplo de su hijo, se le ocurrió una idea para poder contrarrestar la fiebre del olvido, y es etiquetar todas las cosas. Por ejemplo, él decía, ¿no? Esta es una vaca y hay que ordeñarla de tal forma, y hay que servir su leche, y la leche se sirve con café y se toma y se endulza con azúcar, y es café con leche. Entonces la gente de Macondo de alguna manera comenzó a sobrellevar la fiebre del olvido, poniendo anotaciones a cada cosa y poniendo la función que realizaba cada cosa, hasta que se olvidaron de leer. ¿Y quién vino para poder rescatarlos de todo esto? Melquiades. Melquiades supuestamente había regresado de la muerte, y él les dio el remedio para poder curar la fiebre del insomnio y la fiebre del olvido. Y Melquiades se quedó mucho tiempo a vivir en la casa de los Buendía. Se dice que según él regresó de la muerte porque se sentía muy solo. Incluso en la casa nueva que hizo Úrsula Iguarán, le hizo un cuarto propio donde él se sentía muy a gusto porque casi nunca salía. Y él comenzó a escribir, pues, en su lenguaje en el sánscrito, unos pergaminos, donde estaba toda la historia de los Buendía. Pero estos pergaminos, cuando una vez terminó los pergaminos, terminó de escribirlos, él se fue. Y nadie sabía lo que había escrito. El que más lo extrañaba era Arcadio, porque él sentía bastante apego hacia Melquiades, era con el que más conversaba en la familia. Bueno, ahora sí vamos a continuar hablando de la generación de Arcadio y de Santa Sofía de la Piedad. Bueno, Arcadio y Santa Sofía de la Piedad tuvieron una hija, y a esta hija le pusieron Remedios la Bella. Remedios la Bella, ya que había heredado una belleza celestial. Y Remedios porque así se llamaba, pues, la esposa del coronel Aureliano, si te acuerdas. Remedios la Bella era una joven muy guapa, muy simpática, pero sin embargo era ajena a todo lo que pasaba a su alrededor. Aparentemente desaparecía una retrasada mental, pero sin embargo ella era tan bella que los hombres enloquecían con tan solo verla. Incluso cuenta una anécdota de que cuando ella se estaba dando un baño, uno de los empleados de una industria bananera que había llegado a Macondo
se sintió atraída por el olor que ella despedía y cuando la fue a ver desnuda, cayó del techo, se desnucó y murió. Cosas así sucedían alrededor de Remedios la Bella. Y ella era la única que atendía a su abuelo, el cual estaba atado a un árbol. ¿Qué había pasado? El fantasma de Prudencio Aguilar había conseguido dar con José Arcadio Buendía. Se dice que cuando Melquiades murió, habló con Prudencio Aguilar y le dijo dónde se hallaba José Arcadio Buendía. Entonces, José Arcadio Buendía se encontraba enloquecido y es por ello que estaba atado a un árbol en el medio de la casa. Este árbol tenía sombra y para que no tenía un cobijo para que le protegiera de la sombra y también de la lluvia. Bueno, Remedios pensaba que era la que se entendía bastante con su abuela y él pensaba que su abuelo estaba totalmente cuerdo. Ahora, acá se ve algo irreal. Acá vemos algo real, algo maravilloso que le pasa a Remedios, es que ella asciende al cielo. Mientras está extendiendo unas sábanas, poco a poco comienza a levitar y se va en cuerpo y alma al cielo. Posteriormente, los otros gemelos que tiene Santa Sofía de la Piedad con Arcadio son dos hombrecitos, dos gemelos a los cuales les da los nombres de Aureliano II y José Arcadio II. Ambos gemelos también se relacionan con Petacotes. Petracotes, que es una mujer mulata que es amante de ambos y cada vez que Petracotes hace el amor con Aureliano II, el ganado de este se reproduce asombrosamente. Aureliano II está casado con Fernanda del Carpio, que es una mujer religiosa con ínfulas de aires de grandeza, es una perfeccionista, bueno, es una neurótica, es una tirana en realidad. Es así de que como ella es bastante religiosa, vota a su esposo a Aureliano II al saber que está en amores con Petracotes. Y se dice que Petacotes y Aureliano incluso a veces hasta le dejaban una canastita de diario para que pueda mantenerse, ya que Fernanda del Carpio tenía 3 hijos con Aureliano II. La primera hija se llamaba Renata Remedios, apodada la Meme. Su segundo hijo era José Arcadio y una tercera hija, Amaranta Úrsula. Bueno, el asunto es que Fernanda del Carpio enviuda, ya que los gemelos mueren al mismo tiempo. A pesar de que ellos sobreviven a la masacre de la huelga de las bananeras, incluso acá suceden, ¿no?, cosas sobrenaturales, pues hay un diluvio donde Macondo poco a poco pues se pierde una parte de Macondo y Aureliano está buscando un tesoro. Bueno, finalmente cuando estos dos gemelos fallecen, la mulata Petracotes también sigue haciendo lo que sigue llevando alimento hacia Fernanda del Carpio, una viuda que tiene 3 hijos. Bueno, vemos que la Meme, la hija mayor de Fernanda del Carpio, se enamora de un aprendiz mecánico llamado Mauricio Babilonia, el cual siempre está acompañado por mariposas amarillas. Él tiene una relación furtiva con la Meme, pero Fernanda, su madre, se opone a esta relación. ¿Y qué es lo que hace? Manda a su hija a un convento y a Mauricio Babilonia lo acusa de un robo de unas gallinas, con lo cual es baleado y es que ya es quedado inválido. La Meme en el convento, sin embargo, da a luz a un hijo, el cual es enviado a la casa de Fernanda del Carpio, y este hijo se llama Aureliano Babilonia. Fernanda lo acepta en casa, pero no le cuenta su origen. Incluso cuando son niños, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula juegan siendo niños sin saber quiénes son. Luego, años más tarde, el segundo hijo de Fernanda del Carpio, José Arcadio, es enviado a Roma para que se convierta en papa, bueno, es un sacerdote y ella desea que su hijo se convierta en papa. Sin embargo, él se vuelve, pues, un sacerdote, pero es un hombre, es un hombre inmoral. Básicamente es un pedófilo que finalmente muere allá, ¿no? Bien.
Y vamos a ver que su hija, Amaranta Úrsula, ella estudia en un convento europeo y cuando ya Fernanda del Cabio, pues ya también ya falleció, en la casa de Macondo solamente se encuentra Aureliano Babilonia solito, que está tratando de descifrar los pergaminos que ha dejado el gitano Melquiades. Y para esto Amaranta Úrsula ya regresa de Europa casada con Gastón, que es un aviador, que, bueno, regresa de Bruselas a la casa de Macondo, la casa de sus padres. Sin embargo, cuando está en la casa, conoce a Aureliano Babilonia y entre ellos surge un romance. Gastón, al saber del romance de su esposa, lo toma con calma y se va. Le desea que sea muy feliz con su nuevo amor y él regresa a Europa. Y entonces Amaranta, Úrsula y Aureliano Babilonia deciden casarse y él no sabe, ¿no? Que la historia él no sabe que tiene parentesco con Amaranta y Amaranta tampoco. Es así de que Amaranta está embarazada y justo el día en que Aureliano descifra los escritos del gitano Melquiades, descubre lo que se ha profetizado, descubre que Melquiades ha profetizado el final de los Buendía y también de Macondo. Amaranta Úrsula da a luz al último de los descendientes de los Buendía llamado Aureliano y ella muere desangrada. Y el bebé había nacido con cola de cerdo, con cola de chancho, y está siendo llevado por las hormigas, está siendo devorado por ellas. Es así que termina la novela 100 años de soledad. Y es que, el gitano Melquiades había prácticamente anunciado este final. Vemos que Aureliano Babilonia descubre esta frase, este epígrafe, eh, en que dice así, te lo leo. El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Y luego viene un viento fuerte que se lleva a la ciudad de Macondo. ¿Por qué? Porque se dice que los Buendía era una estirpe irrepetible y desde siempre y para siempre. Y dice, porque todas las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Es por eso que desaparece todo el pueblo de Macondo también. Muy bien, espero que te haya gustado la historia. Vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, para que la situación económica mejore, los padres de Agustín esa pregunta se refiere a la novela del coronel no tiene quien escriba, así se llamaba el hijo. Entonces, para que la situación mejore, los padres de Agustín deciden vender al gallo ante la presión de Don Saba. Y en último momento es de que el coronel se arrepiente de venderlo y no lo vende. Pero sí hay esa decisión. Para poder salvar de esta situación económica, lo mejor era vender el gallo. Con respecto a 100 años de soledad, marque lo incorrecto. A ver, los personajes suelen tener los mismos nombres que algún miembro anterior de su familia, y es correcto. Los hechos de familiares en la familia Buendía también suelen repetirse, sí, es correcto. Los Aurelianos y los José Arcadio mantienen cierta constante a nivel de conducta, sí, o sea, como que tienen conductas parecidas, eso quiere decir. Las mujeres de la familia Buendía hacen sufrir a los hombres, en especial a Amaranta. Sí, vemos que Amaranta hizo sufrir tanto um, a, este, a este joven que vino con la, con la pianola, que inclusive terminó suicidándose. Recuerda que el joven se llamaba Pietro Cresci. Bien, el personaje central de la obra es José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. En realidad no podemos decir que es el personaje principal, porque en realidad, si te das cuenta, son varios los personajes. Entonces esa sería la respuesta, la E. En la novela, el coronel no tiene quien escriba, el símbolo de la esperanza es el gallo de pelea, ya que él podría librar de la pobreza al coronel si es que ganase la pelea. La historia de los Buendía se cuenta y se vuelve a contar en cada generación, y de ello se da cuenta quién, Úrsula Iguarán, ya que ella vive más de 100 años. La decadencia de Macondo se inicia con la llegada de la compañía bananera. Vamos a ver que a partir de ahí es de que todo se desencadena. Bayardo San Román es un personaje de la novela
Crónica de una muerte anunciada. Te hablé en la novela de Crónica de una muerte anunciada de la joven que se tenía que casar, ¿no? Entonces el novio era Bayardo San Román. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya nos vemos hasta la próxima clase.